Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este estudio de la Palabra de Dios a través del folleto de la Escuela Sabática. Estamos contentos de ya poder cerrar este trimestre donde hemos aprendido muchas cosas importantes para nuestra vida. En esta ocasión estudiaremos la lección número 13, que lleva por título El Señor Resucitado. Vamos a orar para comenzar. Querido Dios que estás en el cielo, Señor, gracias por la oportunidad que nos das en este momento de estudiar tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo sea guiándonos y que podamos aprender, Señor, grandes lecciones espirituales para nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, es una oportunidad maravillosa para compartir de nuevo la palabra del Señor y quiero invitarles que puedan abrir su Biblia junto conmigo. Yo tengo aquí mi Biblia porque la Biblia es la palabra profética más segura. Y vamos a abrir la palabra profética más segura en Marcos capítulo 16, el versículo número 6. Marcos 16, 6. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mas él les dijo, no se asusten, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. En esta lección hemos aprendido una gran verdad importante y es la resurrección de Cristo Jesús. ¿Por qué la resurrección tiene tanta relevancia para nosotros los cristianos? Porque la resurrección es ese momento esperanzador que nos permite a nosotros contemplar un futuro mejor para nuestra vida. Ciertamente, Jesús resucitó y la palabra de Dios lo muestra de manera detallada. No solamente el Evangelio de Marcos nos habla acerca de la resurrección, sino también los demás evangelios, incluso también las cartas escritas por Pablo y todo el Nuevo Testamento ahora nos vendrá a hablar sobre la resurrección de Cristo. Porque es un tema relevante, un tema que los cristianos deben conocer hoy, un tema que todos nosotros debemos tener claro, porque allí está el centro del mensaje. ¿Saben por qué? Porque mucha gente cree que solamente la muerte de Cristo fue suficiente, pero déjame decirte algo, sí fue importante la muerte de Cristo, su crucifixión en la cruz, pues eso nos permite a nosotros obtener perdón de los pecados y la salvación en Cristo, pero también la resurrección va unida entonces a la crucifixión o a la muerte de Cristo en la cruz para completar este gran plan de salvación a favor de la raza humana. Pero ¿cómo nosotros entendemos esto? Yo quisiera que de manera especial podamos entender 5 principios. El primero, hay gozo y hay regocijo en la resurrección. ¿Por qué hemos de ponernos alegres con respecto a la resurrección? ¿Saben? Aquí ocurre algo muy importante. Marcos capítulo 15, el versículo 42 en adelante nos presenta que Jesús es sepultado en el día de la preparación. Era la preparación para el día sábado, es decir, Jesús fue sepultado un día viernes. La promesa que él les había dicho a sus discípulos o la noticia que les había encomendado o dicho, él les había dicho lo siguiente: voy a morir, voy a ser crucificado, pero al tercer día, a los 3 días, resucitaré. Y los discípulos no entendían esos avisos de Jesús, pero realmente como así Jesús lo dijo, así se cumplió. Y vemos en la palabra de Dios en el versículo número 43 de Marcos capítulo 15, que un hombre llamado José de Arimatea, que era miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Eso es después de que Cristo ya ha muerto en la cruz. Entonces viene un hombre llamado José de Arimatea y pide el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Y más adelante nosotros encontramos que María Magdalena y María, la madre de Jesús, miraron dónde ponían el cuerpo de Jesús. Es decir, Jesús fue sepultado en una tumba, fue sepultado en un sepulcro. Y aquí vemos algo importante, y es que
Si bien murió en la cruz, es un hecho real, la sepultura también lo es un hecho real. Entonces ahora podemos conectar a esta idea que la resurrección entonces fue un hecho real también. Pero entonces, ¿qué evidencia tenemos nosotros de la resurrección? Hay un texto que se encuentra en Romanos 6:4 que dice lo siguiente: porque fuimos sepultados junto con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Aquí está hablando Pablo acerca de la resurrección de Cristo de entre los muertos, porque tenemos a Jesús que resucitó. Es un Dios que está vivo, un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿No te parece eso maravilloso? Ahora, hay una segunda evidencia de esto, y es que la piedra fue quitada. Si nosotros vemos en Marcos capítulo 16, del versículo 1 al versículo 6, vemos que después las mujeres, María Magdalena y todas las mujeres que seguían a Jesús, vinieron al sepulcro. Dice que ahí estaba María, la madre de Jacobo, Salomé, María Magdalena, y cuando ya había pasado el día de reposo, a saber, el sábado, ellas vinieron el primer día de la semana, es decir, el domingo, a ver la tumba y encontraron que la piedra había sido removida. El versículo 3 en el capítulo 16 dice: pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Versículo 4, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. La piedra fue quitada. Excelente. Segunda evidencia. Vamos a la tercera. Vamos a encontrar ahora que las mujeres en el sepulcro tienen una actitud con respecto a la resurrección de Jesús. Se sorprende, quedan atónitas. Entonces ellas regresan a donde están los discípulos a contarles entonces la noticia. Y cuando ellas están ahí en el sepulcro, unos ángeles que estaban a la entrada del sepulcro, de la piedra que había sido removida, le dijeron: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, le dicen los ángeles a las mujeres, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Y dice además, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Y Jesús ahora comienza a aparecer a distintas personas. En primer lugar aparece a María, y esa es la tercera evidencia que nosotros encontramos aquí, la cuarta evidencia. Si vemos del versículo 9 al 11 se describe que Jesús fue resucitado y apareció el primer día de la semana a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y dice el versículo 10, yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. El primer aviso no lo creyeron. Pero ahora veamos algo interesante desde el versículo 19 y 20 de este capítulo. Habla acerca de que el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra en las señales que la seguían. Amén. Qué maravilloso. Hay varios avisos. El primero es a María, después aparece a 2 de sus discípulos en el versículo número 2 y versículo número 13. Y ellos tampoco, ¿verdad?, creyeron, no creyeron. Así que para Jesús fue necesario aparecer a todos sus apóstoles, ¿verdad? Y estuvo con ellos durante 40 días, que nosotros conocemos esto como el aposento alto. Saben, después de todo esto, de que apareciera a sus discípulos, de que esta verdad se confirmara acerca de la resurrección, Jesús encomendó a sus discípulos con una tarea especial. Les dijo: vayan al mundo y prediquen esto que han visto. Y saben, lo más importante de la resurrección es que Jesús resucitó y que este mensaje es vital y necesita ser predicado en todo el mundo, para que las personas conozcan que tenemos un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, para que otros conozcan que se puede confiar todavía en Dios porque Él resucitó. Y así como resucitó, ascendió al cielo a interceder por nosotros. Y así como está en el cielo intercediendo, algún día, muy pronto volverá.
¿Cuándo será ese día? La Biblia no lo registra, pero debemos entonces tener la esperanza. Debemos esperar en el Señor y saber que si Él prometió que resucitaría y lo hizo, y si Él prometió que volvería, entonces lo va a cumplir también. Aferra tu vida en las manos del Señor, entrega por completo tu corazón a Él y revive tu esperanza de la resurrección. Que Dios te bendiga grandemente y gracias por haber estado conmigo en esta oportunidad estudiando la palabra de Dios. Si tú deseas confirmar cada día más tu esperanza en el Señor, yo te invito a que puedas escribir amén acá en los comentarios. Puedas dejar tus peticiones para orar por ti y vamos a orar para culminar. Querido Dios, Señor, gracias porque en la resurrección encontramos esperanza para nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a que cada día podamos hacer tu voluntad. Ayúdanos a que podamos vivir para ti en cada momento. Gracias porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Porque nosotros no creemos en un Dios que está muerto, sino que vive por la eternidad. Gracias, Padre. Bendícenos en este día y guarda nuestra vida del mal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir estudiando la palabra de Dios. Bendiciones.